Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, parroquia, amigos que nos acompañan el día de hoy, en esta transmisión, en un día más de la semana vocacional. Recordamos que los días anteriores vimos la vocación de David el día de ayer, la vocación de Moisés y la vocación de Abraham. El día de hoy veremos una vocación hermosa, muy bella, es la vocación de San José. La vocación de José, padre de Jesús, esposo de María. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Les voy a pedir que desde sus hogares, en el lugar en el que están, te pongas cómodo, te pongas cómoda y pongas la mano en tu corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que el día de hoy nos permita tener un encuentro con su palabra, con su amor, un encuentro con su misericordia. Espíritu Santo, te pedimos que en estos momentos que vamos a meditar tu palabra, nos des la gracia de poder discernir el mensaje que quieres que llegue a nuestro corazón. Te pedimos que nos des la gracia de poder entender tu palabra, que nos des la fortaleza para seguir caminando en este mundo, de pasar las pruebas, de pasar las dificultades y sobre todo que nos des la gracia de ser misericordiosos igual que tú. Espíritu Santo, danos fortaleza, danos paz en el corazón, pero sobre todo danos sabiduría para saber caminar, para saber tomar decisiones, para saber amar a los demás. Te lo pedimos por tu preciosísima sangre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a conocer a José. Bueno, primero no sé si nos puedan comentar ahí en las redes sociales. Ya nos podemos sentar también aquí en la parroquia, gracias. Vamos ahí en las redes sociales y nos pueden decir si ya se escucha, si todo está bien con el audio, por favor. Y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a conocer a José. En el Evangelio nos dice que José es miembro de la Sagrada Familia, es esposo de María y es papá adoptivo de Jesús. Pero parece un poquito extraordinario, sorprendente, el hecho de que un personaje tan importante como José aparezca muy poco en la Biblia. Y más aún, no hay ni una sola palabra de José. Nos relata un poquito cómo era José, pero no hay ni una sola palabra. Es un personaje muy importante y es muy sorprendente. Pero aún eso poco que está en la palabra de Dios, eso poco que habla de José, si nosotros lo meditamos, si lo oramos correctamente, nos puede decir maravillas, nos puede decir muchísimas cosas de la personalidad, del carácter, de los sentimientos que tenía este hombre. Los expertos nos dicen que José nació en Belén y que entrando a su vida madura, ya cuando era un joven maduro, habitó en Nazaret. El Evangelio de San Mateo, precisamente en el capítulo 1, versículo 16, José es presentado como descendiente de la estirpe de David, mientras que en el capítulo 13 y versículo 55 nos dice que José era carpintero. Y aquí vamos a hacer una pausa, vamos a empezar a conocer cómo era José, cómo es José realmente, cómo fue. Un carpintero en ese entonces, dicen los expertos, que debía de ser una persona grande, fuerte, valiente, una persona inteligente, porque un carpintero debía tener conocimientos de matemáticas. Ahora se les dice matemáticas esenciales, pero hace 2000 años eran matemáticas avanzadas. Un carpintero debía de tener conocimientos de ángulos, de geometría, debía de tener una percepción de las formas y de los colores. José no era cualquier persona, no era un carpinterucho de quinta, era una persona sabia, inteligente, valiente, fuerte, vigoroso. Y pues obviamente Dios no iba a escoger a cualquier persona para formar a su hijo.
Vamos a leer la siguiente lectura. Ustedes la pueden anotar en casita. Es la lectura de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Dice así: el nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre, María, estaba comprometida con José, y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente. Pensó en abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. El Evangelio nos dice ahora, ya no solo sabemos que es un carpintero, sino que es un hombre justo. Y dice el Papa Francisco que un hombre justo es un hombre de fe. Es un hombre que tenía fe, y no solamente tenía fe, sino que vivía la fe. Es un hombre que confiaba y esperaba en aquello que no podía ver. Es un hombre que depositaba toda su confianza en la voluntad de Dios. José es un hombre capaz de ser hombre con todo lo que lo caracterizaba como hombre: su vigor, su valentía, su inteligencia. Es un hombre capaz de utilizar todas esas cualidades para su profesión. Un hombre trabajador que día con día se esforzaba para llevar el sustento a su hogar. Era un hombre digno. Era un hombre que glorificaba a Dios hasta en su trabajo. Pero sobre todo, era un hombre capaz de entablar una conexión con Dios, capaz de hablar con Dios. Fíjense qué bonito, cómo José mantenía en equilibrio estas tres etapas de su vida, estas tres formas de vida, que era la naturaleza de su ser hombre, su profesión, y aún con todo eso no negaba y no despreciaba a Dios. Por el contrario, era capaz de hablar con Dios, de tener esa relación con Dios. El Evangelio nos dice que Dios le habló a José por medio de un sueño. Sin embargo, José no era un soñador, no era un fantasioso. José, al ser carpintero, era capaz de ajustar milimétricamente los ángulos en los cortes de la madera. Ahora existen todas estas herramientas. Antes no existían tantas, no había herramientas tan sofisticadas como ahora. Lo hacía solo con su inteligencia. José era capaz de rebajar la madera solamente 1 milímetro. Era preciso. José era un hombre preciso. Él controlaba muy bien sus cualidades, él se controlaba muy bien como persona, sabía lo que tenía, sabía que lo podía hacer. Pero también era capaz de entrar al misterio de Dios, ese misterio donde él no tenía el control, ese misterio donde él se abandonaba a los brazos y a la voluntad de Dios. Hoy en día, ¿cuántas personas que se creen de ciencia se olvidan de Dios o lo niegan? Solamente confían en sus conocimientos, solamente confían en sus habilidades, pero no son capaces de entrar
al misterio de Dios porque tienen miedo de perder el control. Tienen miedo de dejar ese control a Dios, de dejarle ese control al Padre. Y José, todo lo contrario. En lo que él podía, se esforzaba en lo máximo, entregaba todo su ser, pero cuando se trataba de Dios, él se abandonaba completamente a su voluntad. Otra cosa que podemos rescatar del Evangelio es la manera en la que José enfrenta el embarazo de María. Fíjense, esto es bien interesante. Cualquiera de nosotros como hombres, si nos enteráramos de que nuestra prometida está embarazada y no fue de nosotros, nuestra reacción, nuestra respuesta inmediata sería a lo mejor repudiarla, sería abandonarla, sería hablar mal de ella y del niño también. Sin embargo, José, por ser un hombre justo, por ser un hombre lleno de Dios, decidió no hacerlo, no exponerla ni a ella ni al niño por el amor que le tenía. Decidió mejor abandonarla en secreto y a lo mejor hasta la gente iba a hablar mal de él por haberlos abandonado. Fíjense esa manera en la que José actuaba. José decidió protegerlos. Vamos a quedarnos con esta palabra. José decidió proteger a María y al niño que esperaba. Aún no sabía que era el Hijo de Dios. José en su corazón ya traía ese llamado a la protección, ese llamado a que primero estuvieran los demás y luego él. Luego el ángel le revela el misterio de la encarnación y él, sin miedo, sin chistar, sin decir ni una sola palabra, dice el Evangelio que se levanta y los acepta, los acoge y acepta ese misterio de Dios. Fíjense qué hermoso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podríamos ser capaces de hacer lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle sí al plan de Dios, al misterio de Dios, sin chistar, sin decir ni una sola palabra? Vamos a leer ahora la lectura de Mateo. Es Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 14. Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó, todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, ya José, vimos hace ratito que incluso antes de saber que ese misterio de la encarnación era obra de Dios, José decidió proteger a Jesús y a María. Y ahora ya sabiendo que él estaba siendo parte del plan de Dios, sabiendo que a José se le habían confiado los dos tesoros más grandes, los dos tesoros más hermosos de Dios, que son Jesús y María, él lo aceptó con todo el corazón. Imagínate, dejó su seguridad, dejó la seguridad de su oficio para irse y para cuidar de Jesús y de María. Dejó la seguridad de su hogar para huir y proteger y salvar la vida de Jesús y de María. El llamado, la vocación de José es muy peculiar. En los escritos evangélicos son muy notorias dos clases de vocaciones: la de los apóstoles y la de José. Jesús se revela a los apóstoles para que lo anuncien. A José se le reveló el misterio para que lo ocultara. Los apóstoles fueron iluminados para mostrar a Jesús al mundo, mientras que José fue un velo para cubrirlo.
a través de los apóstoles, Jesús debe ser predicado. Y por medio de José, Jesús debe de ser mantenido en un sigilo constante. Pareciera ser que estas dos vocaciones son opuestas, pero no. Una da paso a la otra. A José se le encomendó la custodia de Jesús, se le encomendó la custodia de María, y él lo aceptó con todo el amor del mundo. Se abandonó a sí mismo para poder entregarse a Jesús y a María. A José se le encargó cuidarlos, ocultarlos, huir de las persecuciones, huir de la muerte. Y todo lo hizo con mucho amor. ¿Para qué? Para que después Jesús pudiera ser revelado a todos los hombres. José con esto nos enseña que la santidad no reside en los grandes servicios que te hacen brillar, que te hacen ver, que te hacen notar. La santidad reside en el servicio pequeño, en el servicio humilde. José es muy poco mencionado en las Sagradas Escrituras, sin embargo sus obras dieron frutos enormes. Mientras que muchos santos son reconocidos por los hombres porque hicieron cosas grandiosas y maravillosas a los ojos de todos, José no tuvo que hacer nada a los ojos de los hombres para ganarse la santidad. Él solamente tuvo que obrar a los ojos de Dios en silencio y con humildad. Él nos enseña a nosotros que no es necesario tener el gran servicio en la parroquia, en tu comunidad, en tu grupo, en tu familia incluso, sino hacerlo con amor, hacerlo con verdadero amor y entrega, no por obligación, sino por amor verdadero. José protegió a su familia del peligro, trabajó para darles una vida digna, tomó su papel de padre, amoroso y tierno. Vio crecer a Jesús, lo vio jugar, lo vio llorar, le enseñó el oficio de carpintero, rió con él, jugó con él. Por supuesto que esto lo podemos ver porque a lo mejor puedes preguntar, pero eso no dice la palabra de Dios. No, no lo dice, pero es obvio. Los hijos siempre son el reflejo ¿de quién? De los padres. Obviamente que Jesús heredó toda la divinidad de Dios Padre, pero su parte humana tuvo que haberse formado a partir de sus papás aquí en la tierra, de José y de María. Muchas de las cualidades que vemos en Jesús provienen de José y de María. Por eso podemos ver que José es un hombre amoroso, es un hombre tierno, es un hombre compasivo, porque así también es Jesús. Si podemos recordar esa lectura en la que iba a ser apedreada una mujer y Jesús no lo permitió, la perdonó. Y podemos hacer una relación como cuando José perdonó a María y más allá de exponerla a la lapidación, la salvó y la perdonó. O sea, Jesús tiene muchas cosas de José. José, hombre de pocas palabras, pero de muchas obras, nos enseña que con su propia vida a orar, a amar, a sufrir, a actuar rectamente y dar gloria a Dios con nuestras vidas. A José se le reveló el misterio de Jesús y se le confió su custodia, para después revelarse Jesús al mundo. Qué hermoso. Les voy a pedir ahora que desde casita meditemos todo esto que hemos escuchado hoy. Hay que darle gracias a Dios por habernos permitido conocer a un santo tan grande siendo tan pequeño. José, que a veces lo dejamos muy de lado, tiene un papel muy importante en la historia de la salvación, en la historia de la recreación de la humanidad.
Agradecemos a Dios esta bendición tan grande de tener a San José como modelo de humildad y sencillez. Te pido que a continuación que va a comenzar la misa sigas meditando esto en tu corazón y permitas que la palabra de Dios entre totalmente en tu vida y que así como José permitas que esa palabra de Dios se haga viva en ti, viva en tu corazón, viva en tu familia. Hay que ser hombres justos, hombres de fe, hombres que entremos al misterio de Dios y nos entreguemos a Él sin miedo. Muchísimas gracias.